Buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero invitarte a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a leer de los versos 11 al 19. Voy a leer este texto en Reina Valera 60. Lucas, capítulo 17, de los versos 11 hasta el 19. Dice así la Escritura: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están los 9? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Pueden sentarse los que estaban de pie. Hace algunos años, no me acuerdo si 4 o 5, yo tuve el privilegio de participar en la boda de unos amigos míos que, por cierto, el día de hoy están aquí presentes. Y ellos me pidieron ser maestro de ceremonias en su boda. Todavía, bueno, ya había predicado en bodas, pero no me invitaron a predicar su boda. Me pidieron ser maestro de ceremonias en su boda y yo les pregunté si había algún tema en especial el cual ellos quisieran resaltar durante la reunión, la celebración de su matrimonio. Y yo me acuerdo que ambos, si no es que al menos Alex me dijo que quería hablar acerca de la gratitud. Ellos tenían mucha gratitud para con Dios. Así que ellos me contestaron eso: queremos dar gracias, queremos ser agradecidos con Dios y reconocerle. Queremos darle su lugar en un día tan especial para nosotros. Así fue que yo me di a la tarea de escribir un pensamiento que intentara al menos un poco expresar todo lo que había en el corazón de ellos. Nunca les pregunté, pero lo escribí con el deseo de reconocer a Dios en medio de lo que estaba pasando en ese momento, pero también con el deseo de empapar e impregnar a toda la gente que estaba presente en esa celebración de boda, para que la gente pudiera entender lo que había en el corazón de Alex y de Karen. A partir de ahí agarré la costumbre de escribir ciertas frases o pensamientos para la boda de mi hermano y la boda de Nayeli, para nuestra boda también. Y escribí lo siguiente, y quiero invitarte a que lo escuches con atención. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. La gratitud es la más grande virtud que el ser humano puede tener, pues la gratitud siempre va a ser una actitud del corazón. No existe una expresión más genuina y hermosa, pues aquel hombre y aquella mujer que ha entendido que Dios es soberano y que en su soberanía o a su soberanía le precede el amor, entonces ese hombre y esa mujer pueden confiar y estar seguros o segura de que absolutamente todo lo que sucede es para su bien, porque le ama al Señor y porque el Señor le ama a ellos. Así que la gratitud es una acción de adoración, y la adoración es gratitud. Y así es como funciona, jamás podrían separarse. La adoración es gratitud y la gratitud es adoración. No puede existir la una sin la otra.
En aquel día dije, por ello en este día agradecemos a Dios su sustento, su palabra, su espíritu, su bondad. Agradecemos porque Él es sabio y Él es soberano y Él nunca deja de ser. Agradecemos su amor que no falta, que Él es bueno, que Él es fiel, que para siempre es su misericordia. Agradecemos en todo y por todo. Agradecemos en los días de gloria y aún en los días de poca dicha. Nos alegramos en la abundancia, agradecemos en la escasez, sonreímos en la salud y elevamos adoración en la enfermedad. Agradecemos la dicha, el perdón y la alegría. Agradecemos la familia, los amigos, las sonrisas, las miradas, el amor. Agradecemos el pan, el agua y el vestido. Agradecemos el techo, el trabajo, las fuerzas, el vigor. Agradecemos el sol, el cielo, la tierra, el día, la noche, las nubes y la lluvia. Y aun cuando todo esto faltare, como decía Habacuc, seguiríamos agradecidos, pues antes y sobre todas estas cosas agradecemos que el Señor nos ama y que Él camina con nosotros. Entonces, dice el Salmo 116, versículos del 12 al 13, ¿cómo podemos pagar al Señor todo el bien que Él nos ha hecho? ¿Cómo podemos pagarle al Señor todo el bien que Él nos ha hecho? Y la traducción lenguaje actual contesta y dice, solamente se puede mostrar agradecimiento y alabar el nombre del Señor. Bien dijo el apóstol Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y así es. Nosotros cantamos, nosotros amamos, nosotros agradecemos y nosotros adoramos porque nuestro Dios con amor eterno nos ha amado. Esto lo dije en tu boda, Alex, ¿te acuerdas? ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias en esta tarde por todo esto que hemos dicho y muchas cosas más. Te damos gracias porque no nos has desechado hasta el día de hoy. Te damos gracias porque tú estás presente en medio de nosotros y mejor aún, tú caminas con cada uno de nosotros a nuestro ritmo, a nuestra velocidad. Gracias, Señor, porque no nos dejas, porque tú nunca desamparas la obra de tus manos, porque tú eres un buen padre cercano a sus hijos. Eres un fiel y excelente proveedor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no nos has dejado solos. Podríamos decir como David, aun cuando no hemos envejecido, pero que nunca hemos visto un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Gracias, Señor, porque con amor inagotable e infinito nos has amado. El día de hoy, nuestro pecho, nuestro espíritu y nuestra alma, aún nuestra voz, se hinchan, se llenan de gratitud delante del Padre de amor. Gracias, Señor, por todo lo que eres y lo que nos das. Amén y amén. Hace un momento leímos un texto en Lucas 17, un texto que nos habla acerca de la sanidad de 10 leprosos. En la serie de Marcos, que no la hemos terminado, pero en la serie de Marcos ya hablamos mucho acerca de lo que es la lepra, cómo vivían los leprosos en el primer siglo, cómo eran marginados, cómo eran exiliados, cómo no podían vivir dentro de las aldeas, no podían vivir dentro de las comunidades. Y bueno, hay algunas cosas que yo quisiera resaltar de esta historia, la historia de los 10 leprosos, porque quisiéramos hablar el día de hoy de gratitud, como ya se han dado cuenta. Y la primera cosa que quiero que aprendamos acerca de la gratitud, como ya lo mencionamos, es que la gratitud es adoración y la adoración es gratitud. Gratitud es igual a adoración y viceversa. No puede existir la una sin la otra. De hecho, analizando esta situación y platicando con Andrea ayer, yo le decía, es que es bien raro encontrar casos en la Biblia de gente agradecida. Normalmente, y me decía Andrea, normalmente cuando Dios le hacía un favor a alguien, un milagro a alguien, ¿cómo respondía la gente? No decía gracias. La gente se desbarataba y se deshacía en adoración para con Dios. Por eso podemos decir que la gratitud es adoración y la adoración es gratitud. Es prácticamente lo mismo, no existe el uno sin el otro. Sin embargo, en la Biblia sí encontramos que quien recibía el favor de Dios en su gran mayoría, si era gente grata, si era gente bien agradecida, no mal agradecida, sino bien agradecida, siempre vamos a encontrar que la gente tenía el tiempo
el espacio para detenerse y adorar. Claro ejemplo, Génesis 12, Abraham sale de la casa de su padre, de su madre, de su parentela, lugar al que él llegaba, lugar en el cual él levantaba un altar para adorar. Tenía mucho que agradecer. Te voy a decir un secreto, un tip que yo no tenía escrito en el sermón, pero es algo que me encanta de Abraham. Si tú lees Génesis 12 y prestas atención en cada lugar donde Abraham se detuvo para levantar un altar, en sus siguientes generaciones, ese mismo lugar fue un lugar de bendición para sus hijos y sus nietos y su siguiente generación. El lugar donde tú te detienes para alabar a Dios, adorar a Dios, agradecer a Dios, va a ser un lugar donde tu siguiente generación va a poder llegar y encontrar esa misma bendición que recibiste tú. Y qué importante es que podamos detenernos y hacer un altar y decir: Señor, te agradezco por esto, te agradezco por aquello, te alabo por esto, te exalto por aquello. Que en cualquier lucha, en cualquier batalla que podamos librar y salir victoriosos, seamos capaces de detenernos como Abraham y saber que nuestra siguiente generación, alguien ya no va a encontrar el mismo obstáculo, sino va a encontrar un lugar de adoración. Por eso dice el Salmo 116, del versículo 12 al versículo 13: ¿cómo podemos pagarle al Señor todo el bien que Él nos ha hecho? ¿Cómo podemos regresarle al Señor tanto que Él nos ha dado? No podríamos, hermano. Jamás acabaríamos de pagarle lo que el Señor ha hecho. Y el salmista reflexiona y dice: lo mejor que podemos hacer, lo más inteligente que nosotros podemos hacer es mostrar gratitud. Versículo 13: y adorar al Señor, mostrar gratitud y alabar el nombre del Señor. Dice aquí: levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor. ¿Por qué? Por salvarme. En este caso, en el caso de los 10 leprosos, hermano, ¿qué pasó con los 10 leprosos? Solamente uno regresó. Y cuando regresó no fue nada: ay, muchas gracias. Y él se lanzó a los pies de Jesucristo y le adoró. ¿Qué dice el texto ahí en Lucas 17? Dice, versículo 15, Lucas 17, 15, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Hermano, la gratitud es adoración y la adoración es gratitud. No puede existir el uno sin el otro. Y hago énfasis en esto porque es necesario detenernos y preguntarnos si realmente somos agradecidos con Dios o no lo somos. Si realmente adoramos al Señor o no lo adoramos. Si las cosas que pasan alrededor de nuestra vida pasan como si nosotros fuéramos los más dignos de ella y entonces no es necesario hacer nada más que vivirlas, o si es necesario detenernos por un momento y reflexionar y decir: hoy estamos aquí, hoy comemos en esta mesa, hoy tenemos trabajo, hoy tenemos fuerza, hoy tenemos salud, gracias a que el Señor nos sustenta. Cuando entendemos este principio, hermanos, la gratitud y la adoración se convierten en un estilo de vida. Y voy a decir lo siguiente con mucho dolor en mi corazón: da tristeza ver que hay gente dentro de la iglesia que ni la gratitud ni la adoración son parte de su estilo de vida. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de hijos somos si no hay por delante de nosotros una acción de adoración y gratitud a aquel que nos provee todo lo que somos? Pero cuando entendemos esta verdad, hacemos de la gratitud un estilo de vida. ¿Por qué? Porque la gratitud siempre va a producir alabanza y adoración en nuestro corazón. Pero la gente ingrata, si no alaba a Dios en los tiempos de bonanza, mucho menos va a alabar al Señor en los momentos de dificultad.
Entonces da tristeza decir que hay mucha gente dentro de la iglesia que su alabanza está condicionada a cómo se siente. Si le va bien, agradece. Si se siente bien, canta. Pero debemos de entender que la gratitud es adoración y la adoración es gratitud. Y esto tiene que convertirse en un estilo de vida en el creyente. La segunda cosa que quiero que aprendamos acerca de la gratitud hoy es que la gratitud se hace con correspondencia. Normalmente nosotros consideramos como una persona mal agradecida o como una persona muy ingrata a alguien que, aunque sus labios nos dicen gracias, sus actos nos demuestran realmente su poco interés y su poca gratitud en lo que nosotros hemos hecho por ellos, ¿verdad que sí? Siempre es así. El hombre siempre está viendo, híjole, le hice este favor y parece ser que no lo aprecia. Parece ser que no lo valora. Normalmente nosotros consideramos esto de la misma manera. Y mira, Jesús lanza una pregunta estremecedora. O sea, yo siempre he dicho que el Señor, ¿qué necesidad tiene de nuestra adoración? El Señor, ¿qué necesidad tiene de que nosotros le alabemos? Las huestes celestiales están llenas de eso. No paran día y noche. Sin embargo, el Señor Jesús hace una pregunta estremecedora aquí en Lucas 17. Y Él dice en el versículo 17, Lucas 17, 17, Él dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y me llama mucho la atención porque, a no ser que me equivoque o no haya hecho un estudio muy exhaustivo, que seguramente no lo hice, pero es de las pocas veces donde Jesús lanza esa clase de preguntas. ¿Se dan cuenta? Es de las pocas veces donde el Señor Jesús espera algo de vuelta. Es de las pocas veces donde el Señor se interesa en cómo responde la gente hacia Él. Y Él dice, ¿qué acaso no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y dónde están los 9? ¿Qué significa esto? Que la gratitud también es un acto de correspondencia y tiene que ofrecerse, tiene que entregarse. Muchos no han entendido lo que significa tener gratitud con Dios. Por eso pasan su vida quejándose y echándole la culpa a Dios por todo lo que pasa en su diario vivir, sin saber que la mayoría de las cosas desagradables que pasan en su vida es a causa de su desobediencia, a causa de su ingratitud y su nula capacidad de agradecer y reconocer que todo proviene de Dios. Así que si yo te hago una pregunta y la lanzo y pregunto y digo, ¿quiénes deberían de ser las personas más agradecidas sobre la tierra? Deberíamos de ser nosotros. Deberíamos de ser nosotros. El problema es que vivimos como si la vida misma y el mundo mismo nos debiera un favor. Vivimos como si despertarnos y tener salud fuera la obligación del Dios el dárnosla. Y nuestro corazón se aleja día a día, cada día más, de las consecuencias de ser agradecido. Y este es el tercer punto que quiero hablar el día de hoy. Hemos mencionado 2. La gratitud es adoración y la adoración es gratitud. Y el segundo punto es que la gratitud es correspondencia o debe de ser correspondida. Y el tercer punto, quiero hablarte acerca de algunos beneficios acerca de la gratitud. Si todavía no nos convencemos de tener corazones agradecidos, siempre quiero hablarte de 3 beneficios acerca de la gratitud. El primer beneficio de tener gratitud es que la gratitud nos va a permitir recibir algo más o algo más grande o algo en mayor cantidad. ¿Están conmigo? El versículo 19 de Lucas 17 dice que cuando este hombre regresó y se postró, adoró y tuvo gratitud, Dios le dijo, el Señor Jesús, le dijo algo en respuesta. ¿Qué le dijo? ¿Tu fe qué?
¿Tu fe te qué? Ya había sido sanado. Pero esa actitud de gratitud, esa actitud de adoración, de reconocer que el dador de la vida le había sanado y que tenía que agradecerle, provocó que no solamente tuviera sanidad, sino que también tuviera salvación. Qué precioso, ¿no? Qué precioso, porque el nivel de favor de Dios sobre nuestra vida depende muchas veces del nivel de gratitud que tengamos hacia Él. Jesús siempre tuvo el favor especial de parte de Dios sobre su vida. Y quizás tú podrías decir, pues obvio, era el Hijo de Dios, tenía el poder para hacer milagros, pero déjame que nos detengamos a meditar en algunos milagros que sucedieron alrededor de la vida de Jesús. Y quiero decirte que esos milagros fueron por un hombre que, si bien era Dios, también era humano, era hombre. Tuvo la capacidad de detenerse, ser humilde y agradecer. ¿Qué fue lo que provocó el milagro de la multiplicación de los 5,000? Que el Señor Jesús tomara el pan y los peces, los levantara a Dios y diera ¿qué? Diera gracias. Fue la gratitud de Jesús, la gratitud sobre lo poco que había, lo que provocó que el milagro en multiplicación viniera. ¿Qué fue lo que provocó el milagro de la multiplicación de los 4,000? Fue exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que abrió los ojos a los caminantes de Emaús? El hecho de que Jesús tomara el pan y lo levantara y diera gracias. Siempre nuestra gratitud va a detonar el favor de Dios sobre nuestra vida. Ahora, el segundo beneficio de la gratitud lo encontramos en Efesios 5 del 18 al 20. Si me acompañan ahí, Efesios 5 del 18 al 20, dice así la escritura: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará ¿qué? La vida. Qué buena versión tenemos aquí. No se emborrachen con vino, porque eso les va a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ok, Pablo, no vamos a beber alcohol, vamos a llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Versículo 19. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Muy bien, Pablo, ¿de qué otra manera? Versículo 20. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud nos llena del Espíritu de Dios. ¿Me escuchó? Un corazón agradecido nos llena del Espíritu de Dios, de la vida de Dios, porque nos hace conscientes de cuál es nuestra condición, nos hace conscientes de cuál es nuestra necesidad. Un corazón agradecido nos permite ser llenos del Espíritu de Dios. Yo no sé cuántos luchan con eso, con sentirse llenos del Espíritu de Dios. Pues déjame decirte que una buena oportunidad es dar gracias a Dios en todo y por todo. Empieza a darle gracias a Dios y vas a ver cómo poco a poco empiezas a llenarte más del Espíritu de Dios. Y un tercer beneficio de la gratitud es que la gratitud nos mantiene enfocados y positivos. La gratitud nos mantiene siempre enfocados y positivos, y por consecuencia el ser positivos, el ser optimistas, el estar contentos, el estar alegres se puede traducir como sanidad del alma, ¿verdad que sí? El problema es, hermanos, que yo puedo trapear 1000 veces este templo y dejarlo bien, pero con una vez que yo lo deje mal, usted nunca va a ver las 999 veces que yo dejé bien trapeado este templo. Usted va a ver la única vez que yo dejé mal trapeado este templo. Y aunque no me agradeció por las 999 veces que yo trapeé bien este templo, usted va a juzgar y va a criticar el que yo no lo hice bien una vez. Y ese es el problema con el corazón del hombre. El problema con el corazón del hombre es que Dios, no Dios, las circunstancias de la vida pueden ser favorables 1,000,000 de veces y jamás vamos a abrir nuestra boca para agradecer, pero puede suceder algo mal. Se nos puede ponchar el carro, podemos tener un accidente, se nos puede demorar el camión, puede pasar cualquier cosa y entonces
nuestro carácter florece y sale a relucir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ser agradecidos. Porque si fuésemos agradecidos por cada una de las ocasiones que nos va bien, el día que nos vaya mal diríamos, ¿qué importa? Nos ha ido tan bien tantas veces que no pasa nada. Y nos mantendríamos enfocados, nos mantendríamos positivos. El problema es que el corazón del hombre es engañoso. Por tanto, la gratitud consiste en enfocarse en las cosas buenas y positivas de la vida, las cosas que suceden con naturalidad o que recibimos de los otros, y tomar una gran conciencia de eso y valorarlo. Pregunta, ¿quién ya agradeció por tener un día más de vida? ¿Quién ya agradeció por tener un par de zapatos, aunque sea uno solo, pero tener algo que ponerse el día de hoy? Hasta que tengas crisis respiratoria vas a valorar lo que es poder inflar los pulmones y respirar. Y es que así es el corazón del hombre. Hay un texto ahí en Esther 6 del 1 al 3, no lo vamos a leer, pero está el rey Asuero y Mardoqueo hizo algo increíble por él y por la nación, y al rey se le olvidó. Y llegamos hasta el capítulo 6 de Esther y el rey no podía dormir, no concebía sueño, y dice, a ver, vengan a leerme todo lo que ha pasado en los últimos meses en sus crónicas, y le leen y dice, ah, caray, ese hombre Mardoqueo, ¿alguien le ha reconocido lo que ha hecho? No, señor, nadie. Pues vamos a reconocerlo. Somos ingratos, somos ingratos. Aun cuando nos hacen el gran favor del mundo, somos ingratos. Y es importante que nuestro corazón empiece a ser transformado por la gratitud. La Biblia dice que el corazón es engañoso y debemos de tener cuidado de caer en su juego. Y para ello, hacer de la gratitud un estilo de vida es fundamental para que nuestro corazón se mantenga enfocado y positivo. Así que fueron 10 los leprosos que el Señor Jesús sanó, pero solamente uno volvió. Pero ese que volvió arrancó, extrajo el favor de Dios, no solamente de la sanidad, sino también de la salvación. Mira lo que dice el Salmo 103, versículos del 1 al 6. He dicho ya que el corazón es engañoso, pero también quiero decir que el corazón es olvidadizo. Así que quiero invitarte a que intentes memorizar este salmo, o intentes imprimirlo o buscarlo en un cuadrito o lo que sea, y lo hagas parte de tu diario vivir, porque es un salmo que nos va a recordar que tenemos que ser agradecidos. Es el Salmo 103, versículos del 1 al 6. No sé si lo puse en la compu, pero si no, ahí está. Salmo de David. Que todo lo que yo soy, que dice, alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor, que nunca olvidaré todas las cosas buenas que hace por mí. Cuando el salmista está diciendo alabe, ¿qué está diciendo? Agradezca. Que todo lo que soy agradezca, adore, exalte al Señor. Verso 3. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona todos mis pecados y Él es el que sana mis enfermedades. Verso 4. Él es el que me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Y si tú sigues leyendo el Salmo, todavía tiene más y más y más y más razones el salmista para alabar al Señor, y todas por lo que el Señor ha hecho por él. La nación de los Estados Unidos fue fundada por cristianos que abandonaron Europa, particularmente Inglaterra, en búsqueda de mejores condiciones de vida, pero sobre todo en búsqueda de la libertad de culto. En 1620 aproximadamente, una primer colonia de ingleses hicieron un viaje desde Europa hasta Norteamérica. Obviamente no existía Estados Unidos en ese entonces, habían indios nativos.
Y estos peregrinos se instalaron en una colonia que pronto le pondrían el nombre de Plymouth. Esa fue la primer colonia inglesa o la primer colonia americana cerca del 1620. Pero cuando llegó el invierno de Europa a Norteamérica, o sea, se podrán imaginar, cuando llegó el invierno, murió un poco más de la mitad de las personas que vinieron en esa colonia a instalarse en el norte de América. ¿Cuál fue el propósito por el cual dije que ellos vinieron al norte de América? Tener libertad de culto. No fueron dispuestos, no tuvieron disposición a renunciar al Señor, así que dijeron, pues vamos a otro lado. Y cuando ellos llegaron acá y se instalaron, después de que el invierno pasó y más de la mitad de los de la colonia murió por frío y enfermedades, los que lograron sobrevivir se establecieron en esa región. Al año siguiente, en 1621, hicieron amistad con un indio nativo de Norteamérica y él les enseñó a cultivar maíz y a pescar. Así que cuando llegó el otoño de 1621, en el año en el que recogieron la primer cosecha, el líder de la colonia sugirió destinar un día especial para detener todo y darle gracias a Dios por lo que Dios les había dado y había hecho por ellos. Así nació el Día de Acción de Gracias, que quizás muchos hemos oído hablar acerca de él. El pastor me pidió compartir y hablar acerca de esto, pero quiero que nos detengamos a meditar un momento y ya estoy concluyendo prácticamente. Porque desde entonces los Estados Unidos han establecido un día nacional para dar gracias a Dios. Yo creo que es el día segundo más importante del año después del 4 de julio, que es el día de la independencia, ¿verdad? De los Estados Unidos. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Será acaso que Israel, la nación de Israel, será acaso que David y algunos otros reyes prósperos y prominentes, será acaso que los Estados Unidos y algunas otras colonias, iglesias, congregaciones y familias, será acaso que todos y cada uno de ellos fueron lo que fueron o son lo que son debido a su constante gratitud, adoración y reconocimiento a Dios? ¿Tú crees que Israel, David, Jerusalén, los Estados Unidos, familias y naciones completas enteras han llegado a ser lo que son debido a su gratitud, su adoración y su reconocimiento a Dios? Claro que sí. Claro que sí. Por eso yo empecé diciendo que la iglesia debería ser el lugar número 1 de gratitud para con Dios. Así que quiero invitarte a que nos pongamos de pie y que podamos elevar gratitud al Señor con el fruto de nuestros labios. Que podamos decirle al Señor: hoy estamos aquí, Señor, y queremos darte gracias. Queremos darte gracias por todo lo que eres, haces, has hecho y harás. Así que ¿por qué no tomas un tiempo ahí en tu lugar? Esto tiene que ser algo muy personal. Y hablas con el Señor. Señor, en esta tarde nos presentamos delante de ti y pedimos perdón por la multitud de ocasiones en las cuales hemos creído, Señor, que no nos debes nada, que no te debemos nada. Señor, en esta tarde pedimos perdón por tantos días, tantos actos, tantos momentos en nuestra vida de ingratitud, de altivez, de soberbia. Señor, hoy queremos pedir perdón y queremos presentar delante de ti nuestra gratitud y nuestra adoración.
que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, alabe tu nombre, Señor. Con nuestros bienes, con nuestros principios, nuestros valores, con nuestros talentos, con nuestras habilidades. Que tú puedas ser alabado y que tú puedas ser reconocido, Señor, en cada uno de ellos, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, en nuestro diario proceder. Señor, que nuestro corazón pueda llenarse de gratitud día con día, porque tú eres la fuente de vida, porque tú eres Rey y soberano, porque tú eres Señor fiel y verdadero para con nosotros. Señor, por la vida y la salud, te damos gracias. Por la enfermedad y las carencias, te damos gracias. Por la salud, por el sol, te damos gracias. Por lo que provees, por lo que aún no ha sido provisto en nuestro hogar, por las cosas que hemos perdido y por las cosas que hemos ganado, te damos gracias. Por aquellos que ya no están entre nosotros, te damos gracias. Por los que han llegado y por lo que tenemos, te damos gracias, Señor. Que nuestra adoración no solamente sea un cántico, no solamente sea una voz, sino sea una vida completa y una vida entera rendida a tus pies, Señor. Tú eres digno y merecedor de la gloria, la honra, la alabanza y la gratitud, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Gracias, Señor. Gracias por lo que fue y lo que no fue, por lo que será, por la habilidad que nos has dado de trabajar, por la fuerza, por la inteligencia, por la sabiduría. Gracias. Por la energía, por el vigor. Gracias. Por los hijos, por los padres, por los hermanos, por el cónyuge. Señor, gracias. Por la salvación, Señor, gracias. Por habernos amado, Señor, y por aún no habernos desechado a pesar de lo que somos. Gracias. Señor, te damos muchas gracias y alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén.